A lo largo de los años, los escándalos reales han venido en diferentes formas, pero el que estás a punto de ver trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, sucedió como todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, con el robo de una tiara y un plan para destruir a una princesa. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, el aire en los grandes salones del Palacio de Buckingham no respiraba. Contenía el aliento. En menos de 24 horas, sus puertas se abrirían para acoger uno de los eventos diplomáticos más críticos del año. Un ballet de poder donde cada gesto sería analizado, cada joya contaría una historia y cada sonrisa ocultaría una estrategia. La monarquía, en su máxima expresión de teatro y poder, se preparaba para reafirmar su lugar en el mundo, pero bajo el brillo de los candelabros y el pulido de la platería, una guerra silenciosa estaba a punto de estallar, una confrontación que amenazaba con destrozar el delicado velo de unidad que la corona había tejido con tanto esmero durante décadas. Camila, la reina consorte, caminaba por los corredores con la confianza de quien cree haber ganado finalmente su lugar en la historia. Años de escrutinio público, décadas dedicadas a reconstruir una imagen empañada por el escándalo, y ahora portaba un título que una vez pareció una fantasía inalcanzable. Pero los títulos y la aceptación son dos cosas muy distintas. Necesitaba algo más. Un símbolo que trascendiera el protocolo, algo que la conectara no solo con el rey, sino con el alma misma de la institución. Y lo había encontrado. La tiara de las rosas de Windsor no era una simple joya. Dentro de los muros del palacio, ciertas piezas portan un peso que va más allá de los quilates y las piedras preciosas. Son reliquias invaluables, conexiones tangibles con la historia. La tiara de las rosas de Windsor había sido una de las favoritas de la reina Isabel II, un emblema de su reinado, llevada en momentos que definieron la diplomacia británica del siglo XX. Llevarla era reclamar una conexión visual con su legado, con la continuidad, con la sangre y el alma de la monarquía. Con esta convicción, Camila hizo su petición a la princesa Ana, la única hija de la difunta reina. Una mujer conocida por su lealtad férrea al protocolo y su nula tolerancia a los sentimentalismos, la conversación, según susurros desde Windsor hasta Westminster, fue breve, casi clínica. La petición de Camila fue clara, envuelta en las cortesías de su rango. La respuesta de Ana fue aún más clara, un golpe de acero envuelto en el terciopelo de la diplomacia. La tiara está con los joyeros para mantenimiento y pulido. Una negativa educada, inapelable, final. Camila asintió y se marchó sin discutir, pero cualquiera que conozca la política del palacio entiende esta verdad. Las personas más peligrosas no son las que gritan, son las que sonríen, asienten y luego, en silencio, comienzan a mover las piezas en el tablero de ajedrez. No era afecto lo que buscaba, era legitimidad, y se la acababan de negar. En el ecosistema cerrado de palacio, la información no viaja, se filtra. En cuestión de horas, un susurro comenzó a circular por los círculos herméticos del personal y los asesores reales, un rumor tan potente como un decreto. El círculo íntimo de la princesa Ana estaba considerando una elección diferente para la gala. Catherine, la princesa de Gales, luciría la tiara de las rosas de Windsor. Detengámonos a analizar lo que esto significaba. Catherine, la futura reina, el rostro de la nueva generación, entrando en el escenario internacional, llevando el mismo símbolo que Camila había solicitado y le había sido negado. El mensaje no era sutil, era una declaración de intenciones, una proclamación silenciosa sobre quién poseía realmente la confianza de la familia, sobre quién la institución veía como su futuro y quién, a pesar de su título, seguía siendo vista como una adición tardía. La noticia no fue un rumor para Camila, fue un veredicto. Cuando llegó a sus oídos, algo se quebró. La compostura cuidadosamente construida durante años, esa máscara de serenidad perfeccionada bajo el asedio de la prensa,
comenzó a mostrar fisuras en los bordes. Era la materialización de su miedo más profundo: ser perpetuamente la otra mujer, no ya en el corazón de Carlos, sino en el corazón de la monarquía. La historia no recuerda quién lleva la corona por derecho de matrimonio, recuerda a quién se la gana a través del afecto del pueblo y el respeto de la institución. Y en esa arena, Camila sabía que estaba perdiendo. El fantasma de Diana no necesitaba ser invocado. Su legado vivía en la popularidad de Catherine, en la forma en que el público la había abrazado como la heredera natural del título de reina de corazones. Cada vez que Catherine sonreía a las cámaras, cada vez que su nombre era aclamado por la multitud, era un recordatorio de la mujer a la que Camila nunca pudo eclipsar. Y ahora, la institución, a través de este gesto, parecía estar de acuerdo. La tiara de las rosas de Windsor ya no era una joya, era un campo de batalla. En la mente de Camila, la negativa de Ana y la elección de Catherine no fue un simple ajuste de protocolo. Fue un acto de guerra, y lo que hizo a continuación enviaría ondas de choque que sacudirían los cimientos mismos del Palacio de Buckingham. 24 horas antes de la gala, durante un traslado interno de rutina desde la bóveda real, un procedimiento ejecutado miles de veces con precisión militar, ocurrió lo imposible. La tiara de las rosas de Windsor se desvaneció, no durante un evento público, no en un traslado a través de espacios concurridos. Desapareció a lo largo de una ruta segura y familiar que solo los iniciados del palacio conocían. La caja sellada, transportada según el más estricto protocolo Windsor, llegó a su destino completamente vacía. La reacción inicial no fue de pánico, fue algo mucho más escalofriante: la fría y silenciosa comprensión de que aquello no era un accidente. Había sido un acto quirúrgico, intencional, calculado. Alguien con un conocimiento íntimo de los protocolos de seguridad del palacio, de sus ángulos ciegos y sus vulnerabilidades ocultas, había hecho su jugada. El Palacio de Buckingham entró en un estado de confinamiento invisible. Sin anuncios dramáticos, sin caos visible, solo la eficiencia silenciosa y aterradora de un sistema de seguridad que sabe que ha sido comprometido desde dentro. Se recuperaron los registros de acceso, las grabaciones de vigilancia fueron revisadas fotograma a fotograma. Los puntos de salida fueron sellados. Cada persona que había tocado o estado cerca de esa ruta de transporte fue identificada. El aire, denso con la anticipación de la gala, se volvió frío, controlado, calculado. El silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Y Catherine, la mujer que no pudieron proteger, en medio de los preparativos finales para la aparición pública más importante de su año, recibió la noticia que le heló la sangre. La trampa había sido activada, y ella estaba de pie, exactamente en el centro. Catherine había aprendido la lección más brutal de la vida en la jaula dorada. No necesitas ser culpable para ser destruida. Solo necesitas estar en el lugar equivocado cuando algo sale mal. Comprendió la diabólica precisión de la situación. Si la tiara no reaparecía, tendría que usar otra cosa. Se levantarían preguntas. Se plantarían sospechas. El más mínimo indicio de impropiedad se adheriría a su imagen, y los medios la despedazarían. No por algo que hubiera hecho, sino simplemente porque ella sería el objetivo visible. El drama vende más que la diplomacia, y una futura reina en el centro de un escándalo por una joya desaparecida era un titular demasiado jugoso como para ignorarlo. La narrativa ya estaba escrita. La joven princesa, quizás descuidada, quizás arrogante, en el centro de un desastre. Mientras procesaba esto, sus ojos se cruzaron con los de Camila en un corredor del palacio. Camila no parecía triunfante, no lo necesitaba. Su estudiada compostura era en sí misma un mensaje, una calma que decía: al final, todos se darán cuenta de que tú eres el problema. Era una forma de guerra psicológica perfeccionada en las cortes durante siglos. Catherine había trabajado incansablemente para apoyar a la monarquía, para modernizar su imagen,
para conectar con el público de maneras que parecían imposibles una generación atrás. Y ahora, en una de las noches más críticas, estaba siendo posicionada como el epicentro de un escándalo con el que no tenía nada que ver. ¿Cómo manejar esa presión, sabiendo que a la mañana siguiente tu reputación podría ser destruida por nada más que sospechas e insinuaciones? La corona siempre ha sabido cómo enterrar historias. Pero esta vez, el plan parecía diseñado para enterrar a una persona. Y en la fría mirada de Camila, Catherine no vio a una rival. Vio a una estratega que había decidido que para asegurar su propio lugar, primero debía destruir el de Catherine. Cuando la crisis alcanzó su punto álgido, la princesa Ana asumió el control personal de la investigación. No se trataba de un crimen para Scotland Yard. Era una traición interna, una violación del santuario de la corona, y requería una mano que entendiera sus reglas no escritas. Sin largas explicaciones, sin tolerancia a las excusas, su enfoque fue simple y devastador. Convocó un consejo silencioso con el jefe de seguridad de la casa y su asistente más cercano. Su primera directiva fue clara. Esto se manejaría internamente. La reputación de la institución era primordial. Su metodología de interrogatorio era clínica. Como le había enseñado su padre, el príncipe Felipe, los inocentes tienen respuestas cortas y claras. Solo los culpables necesitan historias elaboradas. Hizo una sola pregunta a cada miembro del personal involucrado en la ruta de transporte. Describa su interacción con el paquete. Observó no solo las palabras, sino las pausas, el contacto visual, la tensión en sus hombros. Los datos de vigilancia revelaron algo aterrador en su precisión. No había una manipulación obvia, ni una eliminación de metraje. Había un vacío, un punto ciego de apenas 90 segundos, un intervalo donde la cobertura de las cámaras había sido anulada. No era un fallo técnico, era una hazaña de ingeniería, una ventana de invisibilidad creada por alguien que no solo conocía el sistema, sino que sabía cómo manipular sus latidos. Era la firma de un profesional o de alguien con acceso a uno. Mientras el análisis técnico continuaba, Ana se centró en el factor humano. La lista de personas con acceso a esa ruta y conocimiento de su horario exacto era aterradoramente corta. Cada nombre fue examinado, cada lealtad cuestionada. Y en esa lista había un nombre que hizo que toda la investigación adquiriera una dimensión nueva y más oscura. El nombre en la lista era Laura López. La hija de Camila. Nadie lo dijo en voz alta al principio. Nadie quería reconocer lo que podría significar, pero la implicación flotaba en el aire como humo asfixiante y densa. Si el camino conducía a Laura, ¿quién estaba en las sombras detrás de ella? Esto ya no se trataba de celos por una joya, se estaba convirtiendo en una conspiración que llegaba al corazón de la familia del rey. La verdad escrita en sangre, el principio fundamental de la monarquía, estaba a punto de ser desafiado. ¿Podía la sangre de la familia de la consorte ser usada para atacar la línea de sangre real? La princesa Ana no vaciló. Sabía que la monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad. Y en este momento, la visibilidad de Catherine era una amenaza para Camila. Ana emitió una orden inmediata y discreta, una visita a la residencia privada de Laura, no una redada, no un espectáculo, solo la aparición silenciosa de personal de seguridad de la casa, hombres y mujeres cuyos rostros no mostraban emoción y que no estaban allí para negociar, no llevaban una orden judicial. Llevaban la autoridad tácita de la corona, un poder mucho más antiguo e intimidante. Su misión no era acusar, sino observar y recuperar. Mientras el equipo se dirigía a la residencia de Laura, Ana sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Había jurado proteger la institución que su madre había encarnado. Había visto a la monarquía sobrevivir a escándalos, abdicaciones y tragedias. Pero una traición tan íntima, tan calculada desde dentro, era un veneno diferente. Un veneno que, si no se contenía, podría trastocar toda la línea de sangre real, no en la sucesión, sino en la percepción pública, que es donde se libra la verdadera batalla por la supervivencia. Lo que encontraron en la casa de Laura López
hizo que toda la crisis cristalizara en una claridad brutal. La auténtica tiara de las rosas de Windsor estaba allí, no escondida apresuradamente, no guardada descuidadamente. Estaba almacenada con un cuidado meticuloso, como si esperara un momento oportuno, como si un plan diseñado con precisión solo necesitara un último paso para ejecutarse. Pero esa no fue la peor parte. Junto a la reliquia encontraron la evidencia de la conspiración. Materiales de alta calidad para la creación de réplicas, mediciones detalladas, documentación fotográfica y un contacto con un artesano conocido por su habilidad para crear facsímiles indistinguibles. Esto no era un simple robo. Era un plan sofisticado para intercambiar la tiara auténtica por una falsificación de alta calidad. El objetivo no era solo tomar la joya. El objetivo era asegurar que Catherine apareciera en uno de los eventos más fotografiados del año usando una farsa. Y cuando eso se descubriera finalmente, como inevitablemente sucedería, ¿quién cargaría con la culpa? Catherine, la mujer, ya en el centro de una especulación mediática interminable, la que sería acusada de todo, desde el descuido hasta el engaño deliberado. Era una trampa diseñada para destruir su reputación por completo, para mancharla con la sospecha de que no podía confiarse en ella ni siquiera para salvaguardar los tesoros de la nación. Enfrentada a la evidencia, Laura no tuvo las décadas de entrenamiento de su madre para mantener una máscara pública. Entró en pánico, y en ese pánico, la magnitud total de lo que se había planeado se volvió innegable. No fue una disputa familiar. Esto fue una violación del protocolo de la corona en su nivel más fundamental. Un ataque a la historia misma. La princesa Ana no delegó la tarea. Llevó personalmente la evidencia a Clarence House. No suavizó el golpe. Desplegó todo sobre la mesa de caoba pulida del despacho del rey Carlos, la auténtica tiara, los materiales para la réplica, los informes de seguridad, la conexión innegable con Laura López y, por extensión, con Camila. Carlos miró los objetos durante un largo rato. En ese momento, no era un rey. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que los celos y el resentimiento dentro de su propia casa habían cruzado todos los límites concebibles. El cuento de hadas, incluso el que había reescrito para sí mismo, era una mentira. Había compartimentado durante mucho tiempo el recuerdo de Diana, pero ahora el pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en la traición que se desarrollaba ante sus ojos, un eco de las guerras pasadas. Su primer instinto fue inmediato y visceral: excluir a Camila del evento del Palacio de Buckingham, apartarla por completo. Un intento desesperado por contener el daño, por trazar una línea en la arena, pero antes de que pudiera dar la orden, su heredero intervino. William, con la fría sobriedad de alguien que había crecido bajo el escrutinio mediático más intenso que se pueda imaginar, bloqueó ese impulso con una sola y devastadora observación. Un cambio de última hora, la ausencia inexplicable de la reina consorte, sería una admisión pública de que algo estaba catastróficamente mal, y una vez que la prensa oliera sangre, no se detendrían en Camila o Laura. Destrozarían a Catherine, a Carlos y a toda la institución en su frenesí por la verdad. La decisión que siguió fue quizás el castigo más cruel que se pueda imaginar para alguien como Camila. William no argumentó desde la emoción. Lo hizo desde la estrategia. Había visto a su madre ser destruida no por un solo escándalo, sino por una campaña de 1000 susurros, insinuaciones y filtraciones. Entendía que la monarquía moderna no luchaba contra ejércitos, sino contra narrativas. Una ausencia creará un vacío, dijo, su voz tranquila pero firme, y la prensa llenará ese vacío con la peor especulación posible. Pondrán a Catherine en el centro. Preguntarán qué hizo ella para provocar esto. La convertirán en la villana antes de que se conozca un solo hecho. Carlos escuchó, el conflicto evidente en su rostro. Su deber como rey chocaba con su instinto como esposo. Pero William no había terminado. El castigo no puede ser público, porque el crimen no es público. Si lo hacemos público, perdemos el control.
La purga debe ser simbólica. Fue en ese momento que se definió la estrategia. Camila no sería exiliada, sería obligada a asistir. Tendría que sentarse en el mismo salón, respirar el mismo aire y ver cómo Catherine era celebrada. Tendría que sonreír a las cámaras, jugar su papel de consorte leal, todo mientras sabía que todos en la sala, todos los que importaban en el círculo interno, conocían la verdad de su traición. No sería una ejecución pública, sino un exilio interno, una jaula dorada construida no con barrotes de hierro, sino con protocolo y percepción. Sería visible para el mundo, pero invisible para el poder. Esta vez, el legado de Diana no sería simplemente recordado, sería utilizado como un arma. William y Catherine no solo estaban reescribiendo la monarquía, la estaban reemplazando, lenta, silenciosamente y sin pedir permiso. La decisión fue un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Camila estaba a punto de aprender esa lección de la manera más pública y silenciosa posible. Camila fue convocada a Clarence House. Cuando entró, la atmósfera era gélida. No había té, ni cortesías. Sobre la mesa del despacho de Carlos, la tiara de las rosas de Windsor brillaba bajo la luz, y a su lado, la evidencia de su duplicado. Carlos no habló. Ana estaba de pie junto a la ventana, una silueta impasible. Fue William quien expuso los hechos, con una precisión clínica y sin emoción. No hubo acusaciones, solo una presentación de la verdad innegable. Camila miró la evidencia y por un instante la máscara se deslizó. No fue pánico, fue rabia, era miedo. El miedo de alguien que ha luchado durante décadas por la legitimidad y ve cómo todo se desmorona. No explotó. No podía. Cualquier arrebato sería una confesión. En cambio, hizo lo que había perfeccionado durante décadas. Convirtió su furia en una compostura fría. Asentiría. Jugaría su papel. Entendió la sentencia sin que nadie la pronunciara. Asistiría al evento donde su plan había sido diseñado para humillar a Catherine. Y vería a Catherine entrar en el centro de atención, usando la tiara de las rosas de Windsor. Sería una tortura exquisita, una purga simbólica ejecutada no con un decreto, sino con 1000 gestos sutiles. Sería obligada a aplaudir la victoria de su rival, a sonreír mientras la mujer que había intentado destruir era elevada ante sus propios ojos. Porque para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo, y el simbolismo de esa noche sería inequívoco. El futuro había triunfado sobre el pasado. Mientras salía de la habitación, su mente ya estaba calculando el siguiente movimiento, porque la gente como Camila no olvida la humillación. La recuerdan. Planean, esperan. A medida que se acercaba la gala, Catherine sintió el cambio en la atmósfera del palacio. Más mensajes que se transmitían en voz baja, ojos que se detenían en ella un segundo más de lo normal, preguntas externas del cuerpo de prensa que se volvían más agudas, más puntiagudas. Camila, incapaz de actuar directamente, estaba intentando una última jugada, crear suficiente tensión y especulación como para que Catherine mostrara alguna grieta en su compostura, un momento de estrés visible, un segundo de incertidumbre capturado por las cámaras, y los titulares del día siguiente no serían sobre diplomacia. Serían sobre ¿qué le pasa a Catherine? Era una estrategia de desgaste, diseñada para agotar a su oponente antes de que comenzara la batalla principal. Pero Catherine había aprendido algo crucial durante sus años en la familia real, una lección que Diana había aprendido demasiado tarde. Las cámaras siempre encuentran a la persona que no tiembla. Caminó por los pasillos del palacio con una disciplina absoluta. No desesperada, no buscando consuelo, simplemente presente, preparada, inquebrantable. Entendió que su compostura no era solo una defensa personal, era un arma. Cada paso sereno que daba era una refutación silenciosa de la narrativa de caos que Camila intentaba tejer. Se estaba preparando no solo para usar una tiara, sino para encarnar lo que representaba, la estabilidad, la gracia bajo presión, la continuidad ininterrumpida de la corona.
Diana había usado la amabilidad para resistir. Kate la estaba usando para liderar. Cuando Catherine finalmente entró en el área principal de la recepción, el aire denso y cargado de susurros pareció detenerse. Llevaba la tiara de las rosas de Windsor, la reliquia descansaba sobre su cabeza no como un trofeo, sino como una declaración que no requería palabras. Ella pertenecía allí, la pieza histórica, que había presenciado décadas de la historia británica sobre la cabeza de Isabel II, ahora conectaba el pasado de la monarquía con su futuro inevitable. No era un acto de desafío, era una afirmación de su lugar legítimo. Cada diamante y cada perla parecían capturar la luz de los candelabros, creando un aura que era a la vez regia y natural. La institución la había elegido, y todas las intrigas, todos los celos, todos los intentos de socavarla habían fracasado. En las cortes reales, el poder a menudo no se toma, se confiere a través de símbolos, y esa noche, el símbolo más potente de la continuidad y la confianza había sido colocado sobre la cabeza de Catherine. Camila observaba desde el otro lado de la sala, su sonrisa fija en su lugar, una obra maestra de autocontrol. Pero sus ojos no pudieron ocultar la verdad. Vio a Catherine no solo como la esposa de su hijastro, sino como la encarnación de todo lo que a ella le había sido negado. La aceptación sin esfuerzo, el afecto genuino del público y, ahora, la bendición visible de la propia historia. El fantasma de Diana había regresado, no en los titulares, sino en la sangre y la gracia de la mujer que su hijo había elegido. Durante toda la velada, Camila experimentó el castigo en el más puro estilo real, no a través de la acusación o la confrontación, sino mediante la exclusión sistemática. Fue una obra maestra de crueldad protocolaria. Cada vez que las cámaras panorámicas barrían la sala, Camila estaba posicionada justo fuera del encuadre. Cada vez que se formaban los grupos importantes para las fotografías, Camila estaba un paso fuera de alineación. Cada vez que había un espacio cerca de Catherine que conllevaba importancia, era inmediatamente llenado por la princesa Ana o por Sophie, la duquesa de Edimburgo, el arma secreta de la monarquía. Nadie le dijo a Camila que diera un paso atrás. Pero durante toda la noche, a través de 1000 pequeños ajustes en el posicionamiento y el protocolo, se le hizo entender. Ya no era ella quien tomaba las decisiones. Estaba siendo tolerada, no celebrada. Para alguien que había luchado durante décadas para ser aceptada, que había trabajado incansablemente para reconstruir su imagen pública, esta fue la humillación definitiva. Estar presente, ente está, pero ser irrelevante en el mismo momento en que había querido brillar. Los invitados lo notaron, el personal lo notó, y lo más importante, Camila lo notó. Su presencia se convirtió en un recordatorio constante de su fracaso. Estuvo presente toda la noche y, sin embargo, fue como si no existiera. La jaula dorada nunca se había sentido tan pequeña. El día después de la gala, el sol se alzó sobre un palacio que había vuelto a su ritmo habitual, pero algo se había roto irrevocablemente. Laura López fue silenciosamente eliminada del círculo íntimo del palacio, sin un anuncio dramático, sin un escándalo público, solo el tipo de escisión quirúrgica que la familia real ha perfeccionado a lo largo de los siglos. Su nombre desapareció de las listas de invitados, sus privilegios de acceso fueron revocados. Fue borrada de la vida real. Carlos no podía negar lo que había sucedido. No podía reclamar el honor de Camila con gestos o declaraciones. Lo que ella había intentado lo había forzado a una posición imposible: elegir el silencio para mantener la estabilidad pública mientras soportaba la destrucción interna de la confianza. La relación entre él y William, ya tensa, ahora estaba fracturada por una grieta de desconfianza que involucraba a sus esposas. Catherine regresó a sus aposentos privados después del evento y se quitó con cuidado la tiara de las rosas de Windsor. No celebró, simplemente exhaló el aliento de alguien que acababa de caminar por el borde de un acantilado y había sobrevivido. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste: no todas las heridas están destinadas a sanar.
William entendió lo que muchos no vieron. Esta batalla no había terminado con un se acabó, había terminado con una nueva realidad. De ahora en adelante, Catherine viviría en el palacio sabiendo exactamente hasta dónde podían llegar los celos que la rodeaban. La historia no termina con una resolución, termina con una pregunta que se cierne sobre todo. Camila ha sido avergonzada de la manera que más temía. Se le ha mostrado pública e innegablemente que hay límites para su posición, que hay líneas que no puede cruzar sin consecuencias. Pero esto es lo que hace que la situación sea tan peligrosa. La gente como ella, una vez que ha perdido el prestigio, no suele olvidar. No perdonan, recalculan. ¿Aceptará ser empujada a los márgenes o habrá otro movimiento, otro plan, quizás más sofisticado, más difícil de rastrear, diseñado para derribar finalmente a la mujer que ve como si le hubiera quitado lo que debería ser suyo? La tiara de las rosas de Windsor descansa en su ubicación segura, limpia y pulida, esperando el próximo evento significativo. Pero ahora lleva una nueva historia, un recordatorio de que, en la familia real, las joyas nunca son solo joyas, son poder, son reconocimiento, son la prueba visible de quién importa y quién no. Y la pregunta no es si habrá otro conflicto. La pregunta es, cuando llegue, ¿estará Catherine preparada? Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita en celos y ambición, no permanece enterrada. Se levanta y la próxima vez podría tener un rostro diferente. La corona tiene secretos, y este es uno que aún no ha terminado de sangrar. Tus pensamientos importan. ¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Estaba justificada Camila al sentirse ignorada? ¿O cruzó una línea que nunca podrá borrarse? Deja tus ideas en los comentarios a continuación. Si esta historia te pareció tan fascinante como a mí investigarla, asegúrate de presionar el botón de me gusta, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Intrigas de la Corona, porque esta historia está lejos de terminar. Gracias por vernos. No olvides hacer clic en el siguiente video en tu pantalla para más revelaciones sobre las tensiones ocultas dentro de la monarquía británica.